Hola a todos, vamos a darle inicio a nuestra primer especialidad del Club de Conquistadores. Y como era una sorpresa, redoblantes por favor. Bioseguridad. Para eso vamos a empezar con la pregunta número 1. Nos pide que definamos algunos conceptos. El primero que aparece es aerosol. Y para los que no lo conocen, acá conseguí uno. Los aerosoles son recipientes que adentro tienen medicamento, pero están diseñados de tal forma que el medicamento es liberado en gotas, pero muy finitas. El siguiente concepto es agentes de riesgo. Los agentes de riesgo pueden ser personas, instrumentos o objetos que, si no se toma la medida de precaución necesaria, pueden ser muy dañinos para la comunidad. El siguiente concepto es bioseguridad. Bioseguridad son medidas de precaución que lo que hacen es tener como principal objetivo cuidar de tu salud y de tu seguridad. Los siguientes conceptos son un poquito más complejos, por eso lo vamos a escribir acá. Accidente biológico o accidente químico es la situación peligrosa de la liberación de una sustancia completamente dañina para nuestra salud. El siguiente concepto, que lo vamos a escribir acá, es incidente biológico o incidente químico, y es la liberación de una sustancia que también es dañina, pero la cantidad de víctimas o la cantidad de afectados es más bien de un porcentaje reducido. El siguiente concepto que también vamos a trabajar es patógeno. El patógeno son agentes infecciosos que pueden provocarnos enfermedades, también conocidos como virus, como bacterias, hongos, entre otros. Punto número 2. Tenemos que definir qué es EPI, para qué sirve y cuáles son los que deben usar los profesionales de la salud. ¿Qué es EPI? EPI es equipos de protección individual y sirven porque están diseñados de tal forma que lo que hacen es cuidarnos de cualquier factor de riesgo que pueden atentar contra nuestra salud y nuestra seguridad. Es por eso que los profesionales de la salud deben usarlos para cuidar su vida y la de los demás. Muy conocidos, los medios de protección son guantes, barbijos, ropa especial y también protección para sus ojos y su cara. El punto número 3. Escuchen bien, tenemos que diferenciar brote de pandemia, epidemia y endemia. Pero para eso vamos a definirlos. Brote es la aparición de 2 o más casos de una enfermedad. Epidemia es la aparición de una enfermedad en una zona o región, pero que la cantidad de personas afectadas por esta enfermedad excede a lo habitual. Endemia. La endemia es la habitualidad de una enfermedad en una zona o región. Y por último, pandemia. La pandemia es el avance de una enfermedad que está afectando a tantas personas que ya no solo afecta a la de un país o una región, sino que es a nivel mundial. Y ahora pasamos a las siguientes preguntas. Hola chicos, déjenme ponerme el pañuelo primero. Se me complica un poco, pero no importa. Ahí está. Vamos a continuar con nuestra especialidad de bioseguridad. La próxima pregunta dice: en medio de una pandemia o epidemia, ¿cuáles son los principales cuidados que se deben tomar? Bien, el primero de todos es conservar la calma. Durante estos días que llevamos en casa, vimos que todos los médicos decían que no había que tener pánico, ¿sí? Entonces lo primero es mantener la calma. Encontré también que mucha gente daba consejos para antes de la pandemia o epidemia, pero bueno, quizás es raro saber cuándo se viene algo así, así que lo vamos a descartar. Vamos a ir derecho a lo que hay que hacer en este momento, ¿sí? El primer punto es hacer caso a los organismos de salud, en este caso en nuestro país el Ministerio de Salud y entes oficiales, ¿sí? A nivel mundial la OMS, Organización Mundial de la Salud, y entes oficiales con información verificada sobre qué hacer. Segundo, si nosotros no estamos contagiados, tratar de no acercarnos a personas que puedan presentar síntomas, ¿sí? O incluso también no acercarnos a personas que puedan llegar a contagiarse,
porque como saben muchas enfermedades, nosotros podemos llevar la enfermedad pero no estar enfermos, y este coronavirus también es así. Entonces ese sería otro punto, alejarse de personas dentro de lo que se llama el grupo de riesgo, ¿sí? Otro es tomar las condiciones de salud necesarias, lavarse las manos, usar barbijo, usar guantes en este caso. Después, si nosotros estamos enfermos o tenemos síntomas, en el caso de tener síntomas hay que llamar al ente correspondiente, ¿sí? Y pedir por ayuda o indicaciones de qué hacer. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que dice: ¿cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena? Sí, el aislamiento es una estrategia que se utiliza para separar a las personas no enfermas de las que se enfermaron, ¿sí? Es algo parecido a lo que se hizo al principio de toda esta cuarentena que llevamos, que se sigue extendiendo, ¿sí? El aislamiento es una prevención, ¿sí? En cambio, la cuarentena es ya aislar a personas enfermas de las no enfermas, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Una es prevención, aislarnos, ¿sí? De las personas que pueden llegar a estar enfermas o que nos pueden enfermar. Y la cuarentena es aislar a esas personas enfermas de las personas que no están enfermas, ¿sí? Es una pequeña diferencia, pero son distintas. Y vamos con la última, que nos da una lista de enfermedades y distintas cosas que pasaron, ¿sí? La pueden ver acá, la lista, ¿sí? De las cuales nosotros vamos a elegir una, ¿sí? Que nos pide en qué época se dio, si se encontró una cura, cómo se transmitía, cuántas víctimas hubo, etcétera, etcétera. Nosotros hoy, para no hacer este video tan largo, vamos a hacer una, ¿sí? No dos, que es esta. Bien, ¿por qué la viruela? Fue una de las enfermedades que más azotó a la humanidad durante muchísimos años, cientos de años. ¿Cómo se propagó esta enfermedad? Al principio se cree que, bueno, las conquistas de los distintos continentes y las expansiones como la conquista de América y eso proveyó a que esta enfermedad en particular se propagara por lo que hoy es nuestro continente americano. Se luchó durante años contra esta enfermedad, hubo distintas pruebas y todo, y durante mucho tiempo estuvo desaparecida y se pensaba que se había erradicado, hasta que de vez en cuando tenía picos y volvía a aparecer. No había una vacuna y cada país luchaba con esta enfermedad individualmente, hasta que en 1958 un médico soviético le propuso a la Organización Mundial de la Salud hacer una campaña mundial para trabajar en conjunto para poder erradicar la viruela. Y es justo con la peste bovina o gripe porcina una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha podido erradicar totalmente, ya que el último caso de viruela se dio en 1977 y en realidad hubo un nuevo caso en 1980, pero luego se controló. La vacuna que se dio contra la viruela no mata el virus, sino que lo controla. Bien, los síntomas eran muy parecidos, ¿sí? a estos, nada más que, bueno, tenían una fase más. Al principio se veía fiebre, tos seca. ¿Cuál era la diferencia de la viruela con el resto de las enfermedades? Que tenía un factor en la piel. Dejaba unas manchitas parecido a la varicela, pero más doloroso, y que incluso podía dejar marcas que podían durar muchísimos años. En cuanto a la cantidad de infectados, no se sabe con seguridad, pero se estima que, dado la cantidad de años que estuvo azotando al mundo, la cantidad de picos que tuvo y todo, se estiman que la viruela afectó a unas 300 millones de personas. Los cuidados de bioseguridad con esta enfermedad eran muy parecidos a los que tenemos que tener hoy. La distancia, la limpieza, la higiene de las manos, de la cara, el aseo. Algo que tenía la viruela era que se transmitía, había que tener contacto cara a cara e incluso mediante fluidos humanos como sangre o esas cosas. Entonces, si uno usaba las mismas sábanas, la misma toalla o algo, también te podía llegar a contagiar. Bueno, ahora los voy a dejar con el resto de las preguntas. Hola, mi nombre es Enzo, para los que no me conocen, y hoy voy a hablarles acerca del sarampión. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por la infección del virus del sarampión.
que en ausencia de vacunación afecta principalmente a niños, pero que también pueden infectarse personas de cualquier edad. Signos y síntomas de sarampión. Se puede dividir en dos etapas. La primera etapa, con una persona infectada con flujo nasal, ¿no es cierto?, resfríos, tos, fiebre baja, y una segunda etapa en la que la persona tiene fiebre con temperaturas altas y además empiezan a haber erupciones rojizas y manchas, principalmente en la cara, y que después se disemina en el cuerpo, ¿no es cierto?, se expande por otras partes del cuerpo. ¿Cómo se contagia el sarampión? Se contagia a través del contacto directo con secreciones nasales o de la garganta de personas infectadas. También se esparce a través de la transmisión aérea, así como el coronavirus, ¿cierto? Cuando uno estornuda o tose, larga esas pequeñas microgotas que pueden ser agentes de contagio para los demás. Cura. Bueno, no existe un tratamiento antiviral específico frente al virus de sarampión. En caso de que se produzca una infección, lo que hacen los médicos es administrar fármacos para disminuir los síntomas de la tos y de la fiebre. Por lo general, lo que hacen los doctores es que el paciente guarde reposo y mantenga una buena hidratación. Existen casos de sarampión en donde puede agravarse por alguna bacteria. En esos casos existe un tratamiento con antibióticos, pero solo en casos que se agrava. La prevención. Bueno, la prevención se lleva a cabo con la vacuna del sarampión, que son 2 dosis. La primera dosis se lleva a cabo a partir de los 12 a 15 meses de edad, y la segunda dosis de los 4 a los 6 años de vida, ¿no es cierto?, de la persona. A lo largo de la historia, el sarampión es considerado la segunda mayor pandemia, ya que es la causante de 200 millones de muertes. Antes de la vacuna, antes de que se introdujera en 1963 y se expandiera su uso, cada 2 o 3 años se registraban importantes epidemias, ¿no es cierto?, de sarampión, que llegaban a causar la muerte de 2 millones de personas por año, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de la función de las vacunas. Las vacunas es engañar al organismo y concretamente al sistema inmunológico, haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándole a defenderse. El microorganismo inoculado con la vacuna, ¿no es cierto?, presente en la vacuna, está muerto o muy debilitado, pero es suficiente para que el sistema inmune reaccione generando anticuerpos contra él. Además, el sistema inmune va a generar una memoria inmunitaria que le permite reconocer ese microorganismo en especial, ¿no es cierto?, y poder eliminarlo. ¿Qué quiere decir esto?, ¿no es cierto? Si yo tengo la vacuna de sarampión y entro en contacto con una persona que tiene sarampión en ese momento, mi sistema inmune va a reconocer ese microorganismo cuando entre. Entonces el sistema inmune va a reaccionar y va a ir a atacar con anticuerpos que van a eliminar a ese virus, esa bacteria, más fácilmente que si no tuviera la vacuna. La importancia, ¿por qué es importante, ¿no es cierto?, las vacunas? Desde su descubrimiento, las vacunas han sido la medida de prevención más importante, ¿no es cierto?, y con más beneficios que ha aportado a la humanidad. Enfermedades que antes eran epidémicas, ¿no es cierto?, que eran epidemias y que originaban una gran mortandad, ¿no es cierto?, han sido erradicadas
en todo el mundo, por ejemplo la viruela, o casi erradicadas como el sarampión, o por lo menos controladas como en el caso de la hepatitis B, ¿cierto? Por eso es muy importante. Bueno, eso fue todo mi parte y seguimos. Hola chicos, a continuación vamos a ver los puntos 9 y 10 de la especialidad bioseguridad. Bueno chicos, ahora lo que les voy a explicar es el uso correcto de lavarse las manos. ¿Por qué es tan importante seguir cada uno de los pasos? Y también porque es mucho mejor usar servilletas de papel y no las toallas que usamos habitualmente. Las servilletas de papel, ¿sí?, son descartables, o sea, las usamos a la hora de secarnos y ya las desechamos. En cambio, las toallas contienen las bacterias, por ahí son pequeñas, ¿sí?, pero la otra persona que se viene a secar las puede volver a usar, ¿sí?, y se contagia a esa persona. Por eso es importante usar las servilletas descartables. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es explicar el uso correcto de lavarse las manos, ¿sí? Vamos a explicar paso por paso de cómo tienen que hacerlo ustedes. Lo primero es enjuagar las manos con abundante agua, así. Cuando toda la mano está llena de agua, cerramos, ¿sí?, y aplicamos jabón. Luego ponemos la palma de las manos entre sí y las llenamos de jabón. Y están todas llenas de mucho jabón y hacemos mucha espuma. Después lo que tenemos que hacer es poner una mano encima de la otra porque hay otras partes que no tienen jabón, ¿sí? Y abrimos los dedos y frotamos así. Entre los dedos, ¿sí?, y pasamos jabón. Y lo mismo hacemos con la otra. Después de que las dos partes esas están llenas de jabón, hay partes que todavía no tienen jabón, ¿sí?, y también están muy sucias. Por ejemplo, los pulgares, esta zona, y los vamos a lavar así, mira. Apoyamos un dedo y cerramos. Después el otro, lo mismo. Después todavía hay partes que siguen sin jabón, por ejemplo las uñas. En la parte de las uñas están muy pero muy llenas de bacterias. Es una de las zonas de nuestro cuerpo que está muy lleno de bacterias. Entonces los vamos a lavar así. En formas circulares vamos a pasar por la palma de la mano, ¿sí?, hasta que esté por completo lleno de jabón. Lo mismo vamos a hacer con la otra, ¿sí? Y en forma circular seguimos y seguimos hasta que lleno. Después terminamos de lavar la mano con jabón haciendo así. Entre los dedos, ¿sí?, alrededor de toda nuestra mano y giramos así. Cuando toda está llena de jabón, lo que hacemos es enjuagarla con agua. Y sacamos todo el jabón, ¿sí? Todo el jabón. Cuando ya terminamos, en vez de usar una toalla, usamos una toallita descartable, ¿sí? Secamos nuestras manos, ¿sí? Y con eso es con lo que vamos a terminar de cerrar el grifo, ¿sí? Hacemos así y no contagiamos a nadie y terminamos de limpiar nuestra zona. Bueno, ahora voy a explicar por qué es que necesitamos usar, sí, también alcohol a la hora de lavarnos las manos, ¿sí? Lo que podemos agregar es usar 70% de alcohol, ¿sí?, y un 30% de agua. Si tenemos en nuestras casas así rociadores, ¿sí?, o así estos envasecitos, ¿sí?, para echar, lo que tenemos que hacer es usar 70% de alcohol. El alcohol en gel debería tener entre un 70 y un 65% de alcohol, ¿sí?, para lavar nuestras manos. ¿Por qué esa medida? Porque si nosotros tenemos más alcohol, ¿sí?, y muy poca agua, lo que hace en nuestras manos es irritarla, ¿sí? Por eso necesitamos un poco de agua, ¿sí?, para poder lavarnos las manos o usar los sprays para desinfectarnos apenas llegamos a nuestra casa. Bueno chicos, espero que les haya gustado y los dejo con los siguientes puntos. Hola conquistadores, quedan las últimas 3 preguntas de la especialidad de bioseguridad que ahora vamos a hacer juntos. La pregunta número 11 nos habla acerca de las medidas preventivas que tenemos que tener al momento de estornudar o toser. Una de las medidas que tenemos que tener es no utilizar la mano. Estamos muy acostumbrados a utilizar la mano. ¿Pero qué sucede con la mano? Cuando tosemos o estornudamos, esos gérmenes quedan en la mano y tocamos cosas, saludamos personas, hacemos esas cosas y de esa manera se transmite mucho más fácil el germen. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar el codo, ¿sí?, de esta manera y de esa forma no vamos a contagiar a otras personas porque el codo no tocamos cosas ni nada. Ahí quedó la pregunta número 11. La pregunta número 12
¿sí? Habla acerca de qué dice la Biblia acerca de estas enfermedades, de estas cosas que están ocurriendo hoy en día. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo, ¿sí? Mateo 24, que dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto que está ocurriendo ahora es el inicio de que el tiempo del fin está cerca. No que ya estamos en el tiempo del fin, sino que es el inicio. Es algo que está ocurriendo y que tenemos que prepararnos. Pero a su vez tiene un mensaje esperanzador. También en Mateo 24 les pido que me acompañen a otro versículo que dice así: de la higuera aprended esta lección. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabes que el verano está cerca. Que esto sea de aprendizaje, ¿no? Que lo que está ocurriendo ahora es que Dios está cerca, que tenemos que prepararnos, que tenemos que dar el mensaje a otros que está cerca y que se tienen que preparar. Esa es nuestra misión como conquistadores. Es algo muy importante que tengamos en cuenta, porque a veces nosotros miramos el mundo y vemos que las personas están tristes, están angustiadas por todas las cosas que están ocurriendo, y ese no es el fin, ¿sí? Lo que está ocurriendo hoy en día es algo que nos tiene que poner en el corazón nuestro una esperanza, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer como conquistadores. Y la última pregunta, que es la número 13, que dice: ¿qué sucederán con las enfermedades cuando Cristo venga? Bien, para eso les voy a pedir que me acompañen a otro versículo que está en Primera de Corintios, que dice: en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué lindo mensaje, ¿no? Que hoy en día con el coronavirus hay muchas personas que se están muriendo y con otras enfermedades, no solamente el coronavirus, pero que se mueren por esas enfermedades. Y saber y dar ese mensaje de que van a resucitar y que esa enfermedad que tuvieron va a desaparecer, ¿sí? Por eso es muy importante nuestra misión como conquistadores. Ahora también les quiero compartir un último versículo que está en Apocalipsis, que dice: y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es un lindo versículo, ¿no? Porque saber que hoy en día hay muchas personas que están llorando porque perdieron a sus familiares, porque esta enfermedad que está ocurriendo ahora se lleva muchas muertes. Tenemos que saber que cuando Cristo venga y estemos en el cielo ya no va a existir ninguna más enfermedad, nada. Es algo muy esperanzador para todos, ¿sí? Y creo que esta especialidad me pareció muy linda hacerla con los chicos, y quiero que ustedes también la realicen, la estudien, que aprendan de esta especialidad, de cuidarse a ustedes mismos, de cuidar a otros, y por sobre todas las cosas, ¿sí? Saber que estas enfermedades van a pasar y que cuando Cristo venga van a desaparecer. Ahora los invito a que el miércoles se conecten, ¿sí? Para jugar sobre esta especialidad. Van a jugar ahí en internet. Así que bueno, les paso el pañuelo a ustedes, ¿sí? Para que ustedes también realicen esta especialidad.